Buenísimo, bienvenida Nara. Bienvenidos Gracias. a todos. Si les parece, ya vamos arrancando, tengo 4 minutos, ya nos vamos presentando todas y vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, gracias a todos por conectarse, por estar acá. Hoy, esta tarde, vamos a hablar de investigación, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de protocolos de investigación en general y de esclerosis múltiple en particular, ¿sí? Vamos a dividir la charla más o menos en 3 partes. La primera, ustedes saben que está conectada Silvia Lugo. Silvia es paciente con esclerosis múltiple que se trata y está en un ensayo de investigación en la ciudad de Buenos Aires, y ella nos va a contar un poquito cómo fue este proceso para ella desde el diagnóstico hasta su participación voluntaria en un ensayo clínico. Luego va a hablar la doctora Verónica Rivas, sí, que nos está acompañando hoy. Ella es médica, es investigadora y es neuróloga, y nos va a contar un poquito de la molécula en estudio, y luego preguntas, y ahí ya nos dicen todas las preguntas, las dudas, las consultas que tengan, y vamos a ir tratando de evacuarlas, ¿sí? Así que bueno, vamos arrancando. Voy a arrancar por las presentaciones, si les parece bien. Entonces nos acompaña Silvia, ella es voluntaria en Argentina. Yo soy Patricia Varela, sí, soy médica y además soy subinvestigadora de distintas áreas de investigación, no particularmente la neurología, pero sí conozco lo que son los ensayos clínicos, he hecho muchos de distintas disciplinas. Nos acompaña la Federación de Esclerosis Múltiple México, ¿sí? Que muchos de ustedes las deben conocer, FEMEX, ¿sí? Y nos acompañan también todas las asociaciones de México, que están los loguitos abajo que ustedes pueden ver. Y la doctora Verónica Rivas, ¿sí? Ella es neuróloga, es especialista en esclerosis múltiple, trabaja también en el Instituto Nacional de Neurología, doctor Manuel Velasco Suárez, es profesora también de neuroinmunología y profesora titular de neurología de la Universidad de Anáhuac, sí, que quizás algunos de ustedes la conozcan. Bueno, arrancamos entonces. Silvia, ¿nos podés contar un poquito cómo fue el inicio de tus síntomas? ¿Cómo fue que empezó esto? ¿En qué momento? Bueno, ante todo, buenas tardes. Tengo 54 años y mi esclerosis es remitente recurrente. El inicio, digamos que fue, no sé, de alguna manera siempre dije que Dios me preparó para esto porque fue justo en el 2020, en plena pandemia y en pleno encierro, donde es decir, ningún diagnóstico que no contuviera fiebre era tratada, no te atendían. Y yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, que era el ombligo de lo que era el COVID. Así que estuve 2 meses sin ser atendida. ¿Cómo comencé? Empecé primero por cosquilleo en los pies, se me empezó a adormecer en la parte izquierda, después siguió la parte derecha, la mano izquierda, el brazo, hasta que llegó a un adormecimiento absoluto, el de perder la sensibilidad. De la cintura para abajo y mano izquierda y brazo izquierdo. Al mes más o menos empecé con la parte eléctrica. Era como que si realmente hubiese metido los dedos en el enchufe y mi estado era así como de una estática tremenda. ¿Qué es lo que sucedía? Llegaba la noche y esa electricidad se encendía más. A eso de los 2 meses más o menos que yo buscaba el ser atendida, porque hay una realidad acá, nunca me sentí enferma yo, es decir, al quedarme sin la pérdida de sensibilidad en las piernas y el estar sola, me vi en la situación de tener que moverme por mis propios medios. Es decir, el no ya lo tenía. ¿Y qué? Soy muy observadora de mi cuerpo.
Entonces, el no sentir los músculos, pero me llevó a que los huesos estaban intactos. Entonces me empecé digamos, a trasladar de un lugar al otro como podía, sintiendo los huesos y prendiéndome que en la mano derecha conservaba la fuerza. Eso es lo real. Me quedé sin caminar, pero nunca me detuvo la enfermedad. No le di identidad a la enfermedad. Silvia, y ahí Porque empezaste a consultar, ¿no? En una a los 2 meses, institución, en varias instituciones. sí, a los 2 meses, cuando ya sentí que la electricidad empezó a apretarme los órganos, ya empezó a apretarme el estómago, no retenía más nada, y el corazón es un músculo. ¿Y qué dije yo? Si ya la electricidad subía por los órganos, primero era afuera y después adentro, digo, me va a apretar el corazón. Y al estar sola, yo digo, no, yo quería realmente saber, aparte quería saber qué tenía, a qué me Vos querías saber enfrentaba. qué estaba pasando, ¿no? Claro, entonces le pedí a una amiga al tercer día de que me lleve y me deje en un hospital, que me deje. Alguien me iba a terminar atendiendo. Y encontré un traumatólogo peruano, mirá vos, un doctor que no era de Argentina, para que me empezara a derivar a hacer estudios. Y ahí Bien, empezaron a hacerme estudios, que empecé con resonancia, y ahí empecé con los diagnósticos también, polineuritis, artritis reumatoidea, fibromialgia, me hicieron hasta plasma, realmente pasé por 13 neurólogos, traumatólogos, y no se llegaba, pero ante esto de no llegar, ¿qué era lo que tenía? Yo en enero tuve que irme a vivir con mi madre a otra provincia. Y en esa provincia empezaron otros doctores. Y yo también, al mudarme, empecé yo a empezar a moverme, porque era consciente de que si yo no me movía, mis músculos se iban a atrofiar. Entonces empecé kinesiología, pidiéndole a los doctores, obvio, que a empezar a moverme yo a pesar de no saber qué era lo que tenía. y en la otra provincia, Silvia, también te volvieron a hacer todos los estudios Me otra volvieron, vez. sí, sí. Y ahí fue que encontré el neurólogo, sería el 12º, porque el 13º neurólogo fue mi doctora de ensayo para mí, que él fue el que me diagnosticó esclerosis múltiple. Que Bien. cuando me dijo esto, la verdad yo nunca, no conocía la enfermedad, nunca la había escuchado. Así que cuando él me dijo eso, que estuvo una hora diciéndome todo, la meseta, cómo actuaba, yo la verdad estuve en un estado de, ¿cómo te puedo decir? Me quedé así en un estado de paralización porque no entendía nada. Ahí te dan el diagnóstico, ¿no? En marzo Sí, del 21. en Bien, marzo del 21. bien. Y Exacto. ahí te empezaron a hablar de inicio de tratamiento. Yo al no tener cobertura médica, me Ujú. dijo, este doctor, que la primera vez que escuché la palabra ensayo, me dice que lástima que no hay un ensayo en Argentina porque si no podría participar. ¿Por qué? Porque yo tenía 54 años y dicen que los casos de personas mayores son un porcentaje tan pequeño que no hay estadística. Entonces, hubiese tenido la oportunidad de participar, pero no había, me dijo él en su momento. Es Ujú. la primera vez que escuché ensayo, pero quedó ahí porque la verdad era tanta información. Claro, claro. ¿Y Sí. cuándo es que tu amiga te dice, bueno, mira, ahí encontré un posteo de un ensayo para mí? ¿En qué momento fue eso? Bueno, al regresé a la ciudad, porque esa era la capital de la provincia donde yo estaba, regresé a la ciudad donde vivía y tuve que buscarme una médica de cabecera, una neuróloga. ¿Qué sucede con la neuróloga? Me iban a conseguir a través del hospital una medicación que me lo habían conseguido, nada más que tenía que esperar un cierto tiempo, pero ya lo tenía. Y acá que una amiga a través de Instagram encontró lo de un ensayo para mí. Cuando ella encuentra, pero me hallo ante una cuestión acá. Decía hasta 55 años y yo tenía 54. Y digo, no me van a tomar, porque tengo un año nada más de diferencia al no, decía yo, ¿no? Pero digo, lo voy a probar.
Pero antes que eso, ¿sabés qué hice? Averigüé lo que era un ensayo para mí. Bien. Porque digo, a ver, ¿de qué se trataba un ensayo para mí? Porque hay mucha gente, en mi neuróloga que la tenía en ese momento, no estaba de acuerdo con los ensayos clínicos. Entonces yo digo, ¿por qué no estar de acuerdo con los ensayos clínicos si hay una medicación estándar, un ensayo es de una medicación nueva? Eh, Claro, sí. Le ya, queremos explicar un poco a la gente en cuanto a esto de algunos profesionales que no están, no todos los profesionales están informados sobre los ensayos clínicos, todos los ensayos clínicos que existen en el país en ese momento. No todos los profesionales lo saben, eso es real. Puede que algunos profesionales no estén al tanto de los últimos ensayos, por ejemplo, en este caso para esclerosis múltiple. Y lo cierto es que existen, por suerte, hay ensayos de muchas patologías que lo que se trata de hacer es de buscar nuevos tratamientos, tratamientos innovadores que sean lo más efectivos posibles con la menor toxicidad posible, ¿sí? Pero esto puede pasar que mi doctor no sepa siempre los últimos ensayos que se están llevando a cabo en mi país, ¿no? Que es lo que te pasó un poco a vos, Silvia, ¿no? tuve que, ante esto, la negativa de ella de no participar, regreso a mi casa, me anoto en un ensayo para mí. No vas a creer que con el no, yo mandé ya diciendo, no, me van a tomar. A las 4 horas se comunicaron conmigo. No, fue como, y lo repito todas las veces, fue como tocar el cielo con las manos, porque yo ya me sentía abandonada por todo el sistema médico. Hacía un año que venía buscando una respuesta. Cuando tengo la respuesta, sé lo que tengo, me encuentro con la parte de los profesionales que no quieren que hagan ensayo y la medicación no sabía cuándo iba a venir la estándar. Entonces yo me sentía que realmente estaba luchando sola con esto. Pero cuando recibo digamos, el llamado porque al toque me llaman lo de un ensayo para mí, y que yo mande todos los estudios que tenía, me encuentro antes que yo tenía una cierta cantidad de estudios, la otra estaba en manos de la neuróloga. Como mi neuróloga, no permitía que lo hiciera, imprimí todo lo que se trataba de un ensayo para mí. Es más, imprimí la historia del aseo de un ensayo para mí que si eres con propiedad, porque ella también vivió una situación de esa, y era del laboratorio Roche, todo, bueno, se lo llevo todo a mi neuróloga, y bueno, solamente me tuvo que dar mi historia clínica para yo completar los pasos de ser aceptada en un ensayo para mí. Claro, y ahí te evalúa, ¿no, Silvia? Primero te evalúa Sí, primero la investigadora, la sí, neuróloga. primero Eso, tuvimos, bien, dale, dale. sí, tuvimos primero una charla virtual, donde ella Bien. me atendió con un amor que ya te digo, eh, vos sabés que yo siempre dije algo, que en definitiva la enfermedad termina sacando lo único real de esta existencia. Es como un fuego que quema todo y deja lo único que realmente es real, que es el amor. Bueno, eso sentí con ella. Por fin, eso real, eso que realmente donde uno dice, donde renace la fe, porque literal, te renace la esperanza de seguir y se termina por fin, encontrarse donde termina ese dolor, ¿viste? El lugarcito donde termina el lugar, eso sentí cuando empecé a hablar con ella y me encuentro con todo esto. Claro, ahí, Silvia, ahí seguro que la doctora lo que hizo fue mostrarte el consentimiento informado. Ahora le vamos a explicar Sí, a todos qué es el consentimiento informado, cómo es esto del proceso de consentimiento informado, pero una de las cosas que hacen estas evaluaciones los médicos investigadores son ver si el paciente cumple con los criterios, ¿no? Porque ahí hubo sí, un comentario que estuvo muy bien, que es que no todos los pacientes reúnen los criterios para ingresar a ensayos clínicos, ¿no? En el caso exactamente. tuyo, Silvia, vos pudiste, era un programa adecuado para vos y pudiste comenzar. Contame un poquito cómo fue el comienzo tuyo en el ensayo. Bueno, ahí ellos me mandaron eso que vos decís, el consentimiento. Yo tuve mis días para leer y consultar
que dicho bien, sea de paso, lo consulté con mi kinesiólogo, que fue mi gran pilar, porque también bien, él, en contra de todo, de lo que podían decir la neuróloga y todo, porque un pueblo chico y se conocen, él fue el que más me apoyó. Y bueno, cuando estuve de acuerdo, allí me llamaron, tuve que viajar a Buenos Aires, me hicieron todos los estudios y ahí fue el de cara a cara con la doctora, donde estuvimos no sé qué tiempo explicándome paso por paso de lo que se trataba, porque había muchos términos que yo no lo entendía, no sé, el punto ciego, sí, un montón de términos que no lo entendía, pero me explicaron paso por paso de qué se trataba todo y de que bien, realmente yo iba a estar en mi consentimiento, el día que yo me quería ir, me podía ir, sí que era libre. perfecto, perfecto. Eh, Y sí, ahí comenzaste, finalmente, después del ahí periodo de selección, comenzaste. comencé, por fin. Después de eso, esperé un tiempito y comencé. Y te puedo llegar a decir que a las 30 horas, porque me observo, soy tremenda, hago meditación, así que por lo tanto el observar y prestar atención a mi cuerpo, como me habla, eso es prioridad. Eh, Cuando a las 30 horas literal de haber comenzado a tomar la medicación, empecé a notar, por fin dejé de estar en bloque, porque la parte de la cintura para abajo era como una sola cosa. Empecé a sentir la rodilla, los tobillos, la muñeca, y desde ahí empecé en el tema de disminuir sería el estado de empezar a sentir, a tener sensibilidad, y al mes y algo la electricidad. Por fin, empecé a sentir que por fin mi estado eléctrico, saqué el dedo en el enchufe, una cosa así. Te Pero desenchufaste. sí, pero es increíble, y esto digo para todo, también hay otra realidad que ya te lo dije la otra vez. No, la medicación no hace el milagro somos yo y la medicación. También yo me hago cargo de mi alimentación, de mi paz, de dedicarme a mí, de la parte física, porque no hay que esperar que la medicación haga todo, no, uno tiene que hacer junto, tiene que acompañar, co-creamos, es decir, para que realmente algo dé resultado, juntos, yo voy junto sería de la medicina, vamos juntos haciendo esos pasos. Bien, y ahora Silvia estás concurriendo, bueno, vos tenés tus turnos de control, Sí, vas tengo mi turno de control todo los periódicamente. meses. Y es maravilloso, les digo, yo no puedo estar mejor cuidada porque me hacen todas las clases de control. ¿Cómo te voy a dar una pequeña intimidad? Por ejemplo, yo estoy en la menopausia. Ellos saben cómo estoy de hormona, cómo estoy, porque me hacen el control de todo. Es más, si tengo una vitamina, si no tengo esto. Es increíble porque estoy controlada en todos los aspectos, si en la parte física, cómo está mi vista, cómo estoy en mi alimentación. Ahí no podés mentir. Otra cosa que te digo, yo tomo mucha agua y me ha pasado que hay compañeros que no toman tanta agua. Es muy especial el agua en la esclerosis, porque por el tema de riñones. Y yo tengo una disciplina con mi cuerpo, pero me tomo mis 3 a 4 litros de agua por día. Es importantísimo eso. Y hay personas que Bien, no lo hacen. Y en los estudios se sabe. Y eso me encanta porque no puedes ocultar nada. claro, las cosas saltan. Salen todo ahí, sí, ahí no podés decir que haces tal cosa porque ahí sale que no lo haces. Buenísimo, Silvia. Bueno, fantástico. Nosotros desde un ensayo, para mí lo que tratamos de hacer es un poco esto, ¿no? Ser un poco el puente entre los pacientes y los médicos investigadores, que muchas veces este puente no era del todo fluido, digamos, ¿no? Es como que el investigador estaba un poco lejos y nosotros desde la página Un Ensayo para mí los que tratamos de ofrecerles a todos es la información El con hilito el dorado, lenguaje. Claro, con un el lenguaje hilito dorado. amigable, algo que ustedes puedan leer y entender y buscar por patología, ¿no? Yo pongo mi enfermedad
y hago una búsqueda de los ensayos que se están llevando a cabo en mi país y puedo eventualmente conectarme con estos investigadores para ver si este programa es adecuado para mí o no, ¿sí? Y de ser así, poder solicitar una entrevista y poder ya progresar un poquito más en este proceso, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hablar un poquito más específico de el estudio de fenebrutinib. Verónica, ¿nos podés contar un poquito por qué se está estudiando el fenebrutinib para esclerosis múltiple? Bueno, hola a todos y gracias por generar estos espacios que me parece que son muy importantes para aclarar justamente mucho de este tema y de esta información para que nos quede a todos claros un poco de qué va el participar o el pertenecer a un estudio clínico. Fenebrutinib es un medicamento relativamente reciente, y digo relativamente porque pertenece a un grupo de medicamentos que genéricamente se llaman inhibidores de BTK. Ignoren de pronto un poco eso, se vuelven términos como muy técnicos a veces, pero el chiste es que esa es la sustancia o la partícula, digamos, sobre la que trabajan este grupo de medicamentos. Y como pasa mucho en esclerosis múltiple, es un medicamento que lleva mucho tiempo en estudio para muchas otras enfermedades como grupo, ¿sí? Hay varios fármacos que llevan muchos años más incluso de estudio que se han utilizado para algún tipo de urticaria, por ejemplo, para problemas hematológicos, para lupus. Y esa Artritis es una reumatoidea. característica. Así es, y esta es una de estas características que comparte con otros medicamentos que usamos ahora para esclerosis múltiple. Algunos de ellos tienen primos hermanos, ¿no? Que se usan hasta el día de hoy para tratar algún otro de enfermedad inmunológica. Entonces, el fenebrutinib es un estudio, es un medicamento que ya lleva algún rato de estudio y eso es muy importante. Sobre todo, se los explicamos mucho a los pacientes cuando van a entrar a un protocolo, porque existe mucho esta sensación, y no solo a los pacientes, también a los médicos, que creo que es un poco parte del problema que se encuentra y que muy bien nos dieron testimonio, ¿no? Hace un rato. La falta de información. De pronto parece como si fueran medicamentos súper nuevos que alguien se inventó y que quisieron probar y entonces surge miedo tanto del paciente como de los médicos, de someter a sus pacientes a tratamientos de los cuales no tenemos mucha información. La realidad es que el fenebrutinib es un medicamento que ya pasó por otras fases de investigación y eso es muy importante que la gente tenga claro. Cuando llegamos a estudios fase 3, como este en el cual tenemos algunos pacientes aquí ya incluso en México, es porque ya se pasaron por un montón de fases de investigación previas, donde se vieron temas de seguridad, donde incluso en algunos casos se hacen pruebas en otros seres vivos, por ejemplo, ¿no? Para estar claros en cuanto a cuáles puede ser una dosis tóxica, cuáles son los efectos adversos esperados, cuál es una dosis suficiente para tener un beneficio del medicamento, en qué pacientes puede ser que vaya mejor y no. Por eso existen algunos criterios de exclusión y de inclusión a los protocolos. Y entonces el fenebrutinib ya se testeó de esta manera, ya pasó por estudios clínicos fase 1, fase 2, y en los fase 2 ya tenemos algunos resultados en los cuales aparentemente fueron bastante positivos en cuanto a que se concluyó que era un medicamento útil para los pacientes con esclerosis múltiple, con efectos secundarios que no necesariamente son graves. Es decir, partamos de la idea de que la esclerosis múltiple es una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura. Y todos los medicamentos que se utilizan para tratarla, todos, absolutamente todos, tienen ciertos eventos adversos. Y entonces, entre mejor conocemos a qué nos estamos sometiendo, tenemos mayor claridad de qué esperar. Y esa es, creo yo, a veces una ventaja de los estudios clínicos. Como bien nos explicaron, es un medicamento que se está probando ahora y creo yo, me permito ahí hacer un paréntesis que de manera muy importante, contra otro medicamento que también ya está aprobado para esclerosis múltiple. Y eso es una gran novedad porque hasta hace algunos años muchos de los medicamentos que se probaban, no solo para esclerosis, sino para cualquier otra enfermedad, se probaban contra placebo.
Y entonces eso hacía que incluso nosotros como médicos, como investigadores, tuviéramos muchas reservas para querer incluir a nuestros pacientes a estos estudios, porque era como dejar a los pacientes con probabilidad de tener el beneficio de alguna de estas moléculas, pero también la probabilidad de no estar recibiendo nada, con el riesgo que eso conlleva de que la enfermedad aumente su carga o de que progrese. Entonces, esa parte se ha peleado mucho por muchos años con las agencias regulatorias, porque además no era que los laboratorios lo quisieran hacer así, sino que las agencias que aprueban medicamentos en el mundo lo estaban solicitando de esta manera. Entonces, ahora fenebrutinib es de estos nuevos estudios clínicos en los cuales ya podemos comparar un medicamento nuevo, como Fene, contra un medicamento que ya existe, que ya está aprobado, que de hecho ya se puede comprar en una farmacia. De tal manera que el paciente puede tener la certeza de que estando en este estudio, sí o sí va a recibir algún tratamiento, ¿sí? Es decir, medicamentos que ya tienen una buena base para justificar su uso en esta enfermedad. Entonces, esa es como la primera parte. Es un medicamento que ya mostró utilidad, que ya se vio que tiene una buena seguridad para justificar que se avance en el proceso de investigación. Es un medicamento que a grosso modo lo que hace es reducir sí la actividad tanto clínica como por resonancia magnética. Y ahora en este nuevo estudio, en la fase 3, justamente lo que se trata es de saber qué tanto lo logra, con qué porcentaje de éxito es con el que lo podemos utilizar. Entonces, regularmente para participar en estos estudios, como ya muy bien Silvia nos dijo, pueden existir varias situaciones. Lo primero es que efectivamente no es tan fácil acceder a esta información. No todo el mundo sabe que existen protocolos de investigación clínicos y cuáles son sus beneficios. Y también la otra parte, y en la cual yo me permito hasta cierto punto justificar cuando a veces los médicos no quieren mandar a sus pacientes, es que también es real que en nuestros países encontramos algunas cosas que son poco serias, ¿sí? Yo me las he encontrado, mis pacientes vienen y me dicen, doctora, me están invitando a este estudio. Y cuando uno lo revisa, no tiene ningún aval, no tiene ningún sustento, no está correctamente realizado. Y entonces eso a nosotros nos empieza a generar un poco de susto, ¿no? Y entonces obliga a generar foros como estos donde los pacientes se enteran de qué es lo que debe llevar un protocolo clínico para ser confiable y también a los médicos para sentirse confiados en podernos enviar a sus pacientes para que nosotros podamos incluirlos a los centros de investigación, ¿no? Pero un comentario en relación a eso, en la página de un ensayo, ustedes lo que se van a encontrar, no solo en esclerosis múltiple, sino en la patología que quieran buscar, son todos los ensayos que se están llevando a cabo en el país, que están aprobados tanto por las entidades regulatorias globales, o sea, mundiales, como por las entidades regulatorias locales, y también por todos los comités de éticas de todos los niveles, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es un poco mezclar la información propia de los laboratorios que generan los protocolos más la información de clinical trials y un poco, ahí Juli me puso, en nuestra página para que sepan que esos estudios, dentro de los que están este tipo de estudios de fenebrutinib, todos esos estudios que están en la página están completamente avalados y aprobados por las entidades regulatorias, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias, Vero. Bueno, los invito ahora a, si quieren, ir a hacernos algunas preguntitas. Tenemos 3 formas de hacer las preguntitas. Una, si quieren, pueden prender la camarita, el micrófono y nos la hacen oralmente. La pueden escribir también por el chat. O si quieren después, en diferido, pueden mandarnos mail a info@unensayoparamí.org, nos pueden escribir mail ahí y nosotros se los contestamos si les queda alguna pregunta o si les surge una pregunta después, ¿sí? Así que bueno, estamos todos escuchando si quieren hacer preguntitas. Sea una grosería preguntar esto. ¿Qué laboratorio tiene este medicamento? Espero
no verme mal. No, no, Roxana, no, claro. ¿Vero? A ver, de repente no escuché bien la pregunta, la escuché con un poquito de eco. Roxana preguntaba cuál era el laboratorio en realidad de este particular, del fenebrutinib. Este estudio, bueno, el que nosotros llevamos con fenebrutinib lo tiene el laboratorio Roche. Hay otras moléculas que funcionan de manera similar, que pertenecen a ese grupo de inhibidores de la BTK, que están avalados o que están en estudio también por diferentes otros laboratorios, ¿no? Pero específicamente de FENE es con Roche. Gracias, porque yo creo que eso nos ayuda a tener confianza cuando entramos a este tipo de investigaciones, ¿no? Se me hace muy bueno ese laboratorio. Gracias. Y ahí creo que eso, perdón, me voy a permitir ahí hacer una acotación. Eso es muy importante en cuanto a investigar toda esa parte. A veces escuchamos nombres de laboratorios que no nos suenan en lo absoluto y entonces pudiera generar desconfianza. La realidad es que muchos de los laboratorios que se dedican a hacer investigación en esclerosis múltiple, ni siquiera a veces los conocemos porque el laboratorio que termina vendiéndolos es otro que se asocia. Entonces, eso es importante. Hay laboratorios, por ejemplo, si yo les digo Mitsubishi, ¿no? Escuchamos, pensamos en carros, pensamos en otras cosas, y resulta que Mitsubishi, por ejemplo, también se dedica a hacer coinvestigación clínica de diferentes medicamentos, incluyendo para esclerosis múltiple. Entonces, a veces puede ser que nos dejemos ir un poco con la finta del laboratorio sin querer decir que no lo sea. Me queda claro que Roche es un laboratorio gigante, no solamente en cuanto a investigación, sino en cuanto a enfermedades que está tratando ahora, pero hay otros más que pueden estar incluidos. Entonces, aunque tengan un poco la duda o el nombre no les suene mucho, sí vale la pena que pregunten para que generen esa confianza, ¿no? Bárbaro, Verónica, muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Ahí Magdalena nos dice que ella se ha ofrecido, pero que está bien, o sea que su enfermedad está estable y por eso no era adecuado el tratamiento para ella, ¿sí? Gracias, Magdalena. ¿Alguna otra pregunta? Nara, gracias. Nara, ¿vos no tenías una preguntita al principio? No, gracias a ustedes. Ninguna otra. Roxana. Perdón, creo que quedó muy claro todo. Yo le doy muchas gracias de su testimonio a Silvia porque es impresionante la cantidad de doctores que tenemos que ver o el tiempo que tenemos que recorrer para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, hoy, 26 años después de que yo tuve mi primer diagnóstico de esclerosis, veo que esto continúa, ¿no? A pesar de los años. Gracias. Sí, tal cual, Roxana. Es un poco la historia de Silvia, es la historia de muchos, ¿sí? Que, bueno, al ser esta enfermedad que debuta con distintos signos y síntomas, muchas veces el diagnóstico es así tórpido, ¿no? Como te pasó a vos, como le pasó a Silvia también. Sí, 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 tal cual. Bueno, si no hay otra preguntilla, ¿no? Javier Gudiño, Hola Javier. oye, una pregunta. Yo estoy en el protocolo de ocrelizumab. ¿Se puede combinar ocrelizumab con esta nueva sal? Vero, ¿querés contestarle a Javier? Doctor Gudiño, ¿cómo está? Hola, Berito. No,
A ver, yo daría dos contestaciones. Una, con fines de protocolo, no. Ajá. No es la indicación para este protocolo específicamente de fenebrutinib. Y en los criterios de inclusión y de exclusión hay algunas cosas muy específicas que eventualmente se tendrían que revisar. Ahora, combinación como tal, no hay indicación hasta el día de hoy de ningún medicamento combinado en esclerosis múltiple. Es decir, Ya, como que pueda recibir ocre más fene o cualquier otro medicamento en el mundo, ¿no? entendido. Lo que podría pasar eventualmente es que, por decir, si un paciente está con ocrelizumab, digo estos nombres porque son específicos los que usted preguntó, pero un paciente que esté con ocrelizumab y eventualmente quisiera cambiar de medicamento, una opción es fenebrutinib, la respuesta es sí, en cuanto se pudiera realizar de acuerdo a ciertas cosas de seguridad, pero como combinación no. De hecho, por ahí hace algunos años salió una editorial hablando específicamente de estos medicamentos, de los inhibidores de BTK, y decía que un buen perfil de pacientes eran aquellos que hubieran utilizado medicamentos anti-CD20, como ocrelizumab, rituximab, por ejemplo, por el mecanismo que hasta cierto punto está un poco ligado, no es similar, pero es un mecanismo del cual se pueden beneficiar los pacientes que utilizan fenebrutinib. Entonces, como tal, sumados, no, pero un cambio de un medicamento a otro sí es posible. Perfectísimo. Gracias, Vero. ¿No? ¿De qué, doctor? Vero, acá pregunta Blanca, en caso de que el medicamento que se esté probando cause algún tipo de daños, de efectos adversos, ¿el paciente tiene cuidados garantizados por Esa es parte del una patrocinador? Esa es una parte importante y que en cualquier estudio clínico los pacientes tienen que saber. Muy brevemente les voy a explicar, por ejemplo, cómo funciona más o menos. Los pacientes tienen un consentimiento informado en el cual se describen con un montón de detalle todas las posibilidades en cuanto a eventos adversos que pueden suceder. Hay algunos de ellos, por ejemplo, que cuando se demuestra que están directamente atribuidos al medicamento de estudio, el laboratorio se hace cargo tanto de investigarlos como de tratarlos, si es que se demuestra esa asociación directa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un paciente que está en un protocolo de investigación, el que sea, y ahora en pandemia le dio COVID, el laboratorio no cubre el tema de COVID porque eso es independiente al medicamento que se está estudiando. ¿Me explico? Entonces, si vemos que, que se demuestra la asociación entre el uso del medicamento y el evento adverso que está presentando el paciente, el laboratorio se hace cargo de esa parte. Existen para eso, por ejemplo, también convenios que las unidades de investigación tenemos para llevar a cabo este tratamiento, ¿sí? En cuanto a hospitales, los estudios que se tienen que utilizar, etcétera. Entonces, los pacientes sí cuentan con esa garantía, pero repito, no siempre es un evento adverso atribuible al medicamento. Por ejemplo, tenemos pacientes que hacen gripa, ¿no? O que hacen diarrea. No es directamente atribuible al uso del medicamento, entonces no se cubre por el protocolo, ¿no? Eso se atiende de manera aparte. Entonces, sí hay que revisar muy bien cuáles son las especificaciones en cuanto a eso y si tienen dudas, cuando nosotros les explicamos el consentimiento informado y hablamos de todas estas posibilidades, es un muy buen momento para preguntarlos. Pero en mi caso en particular, sí hemos tenido pacientes que han desarrollado eventos adversos atribuibles al medicamento y no en este caso, no en el estudio de fenebrutinib, al menos no hasta ahora, sino en otros, y los laboratorios sí se han hecho cargo de los gastos. Ninguno ha sido un evento adverso grave, ni terrible, ni mucho menos, pero el laboratorio ha asumido la atención. Clarísimo, Verónica. Graciela pregunta, ¿en qué personas con esclerosis múltiple está indicado? Hasta este momento no tiene una indicación formal porque no se ha aprobado en el mundo para todavía como parte del tratamiento para esclerosis múltiple. De hecho, hay diferentes estudios clínicos que se están corriendo para fenebrutinib
que son para pacientes con esclerosis múltiple recurrente remitente, y hay otros estudios para formas primarias progresivas de la enfermedad. Entonces, todavía no se aprueba precisamente porque hasta que los estudios clínicos, los fase 3, se terminan y se demuestran los resultados que muestran el beneficio y la seguridad, entonces es cuando el laboratorio dice, mira, ya tengo mis resultados, y va con las agencias regulatorias en el mundo, con la FDA en Estados Unidos, con COFEPRIS en México, con la EMA en Europa, y entonces dice, mira, ya mostré que soy eficaz y soy seguro en estas formas de la enfermedad. Entonces las agencias lo analizan y dicen, ok, ahora sí, tu indicación formal va a quedar para esclerosis múltiple recurrente remitente o primaria progresiva, con actividad, sin actividad, en adultos, en niños, etcétera, ¿no? Entonces, pero hasta el día de hoy no tiene una indicación formal. Se está estudiando para ambas formas de la enfermedad. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra preguntita? Yo, por favor. Sí. Generalmente los tratamientos para ayudarnos con la a la esclerosis bajan las defensas. Los linfocitos son más bajos, ¿no? ¿Este tratamiento también o no se sabe todavía? Todavía se están esperando algunos de los reportes de seguridad de los estudios fase 3. Mucha de esa información va a resultar definitiva terminando los estudios. Hasta este momento, aparentemente sí puede ocasionar que algunos subtipos de células como tal puedan estar un poco bajos, pero realmente no es un efecto como tal esperado. Contra otros medicamentos que sí, su efecto específicamente es bajar las defensas, por decirlo así, este no. Fenebrutinib específicamente no es un efecto que estemos esperando que suceda. Puede suceder durante algún momento del uso del medicamento, pero no se espera como tal que sea uno de los eventos principales. Entonces, de hecho, es parte de lo que se está revisando. Puede ser que algún subtipo de células por algún tiempo se mantenga relativamente bajo, pero los pacientes hasta hoy lo que se ha visto es que no andan por la vida con las defensas bajas en un rango que los pueda poner en peligro. No es el mecanismo, pues, a través del cual actúa. Bien, importante saber que como dentro del contexto de ensayo clínico, para estudiar y seguir estudiando la eficacia y seguridad del fármaco, todo el tiempo, muy seguiditos, se están haciendo pruebas también, ¿sí? Como para anticiparnos también. Si uno ve que eventualmente hay alguna baja de alguna línea celular, para ir viendo esto con tiempo y poder anticiparnos, ¿sí? Se hacen bastante más monitoreos de seguridad que en la práctica habitual, ¿sí? Acá pregunta Stephanie, ¿cómo saber si soy apta para el protocolo? ¿Cuál es el contacto? Ahí, Stephanie, te mandamos algunos links. Ahí está, acá está, Stephanie. Ahí te puso Juli cuál es el link donde te podés conectar para averiguar, ¿sí? No, de nada. ¿Cómo Yo pueden digo, los Alba. pacientes enterarse de ensayos clínicos que se realizarán? ¿Su organización les da seguimiento? A ver, Blanca, ¿los pacientes cómo se enteran? Bueno, se enteran de distintas formas, pueden enterarse a través de su neurólogo, por ejemplo, su neurólogo tratante, pueden enterarse a través de la página de un ensayo también o de clinical trials. Y la organización, si les damos seguimiento, el seguimiento sobre todo se hace desde el centro de investigación que está llevando a cabo el protocolo, ¿sí? Ahí tienen un equipo grande donde está el investigador principal, hay subinvestigadores, hay coordinadores de estudios y ellos son los que hacen el seguimiento del paciente. Además de que el paciente obviamente tiene que seguir con todo su consulta habitual, ¿sí? Si tiene su doctor clínico, si tiene su neurólogo de cabecera, si tiene el resto de los profesionales que habitualmente lo ven, eso tiene que seguir exactamente igual, ¿sí? Es bueno, de hecho, que tengan ambos controles, tanto del neurólogo investigador como de su neurólogo de cabecera también, ¿sí? Yo quería decir. ¿Alguien? ¿Ninfa? Ah, bien.
Sí. Dale. Si un paciente recién diagnosticado y nunca ha sido atendido con ningún medicamento, ¿puede ser apto para ese protocolo? Tentativamente podríamos decir que sí, pero existen sus reservas. Regularmente hacemos nosotros, por ejemplo, aquí en el centro, una visita inicial con la cual interrogamos un montón de situaciones, porque no solamente tiene que ver con que nunca haya sido tratado, sino con el tiempo de evolución, con el grado de discapacidad, con otros medicamentos que puede estar utilizando. Y algunas otras situaciones muy específicas, el tipo de esclerosis múltiple que tiene, etcétera. Y con todo eso se evalúa si cumple los criterios necesarios para poderlo incluir. Se les explica y también con eso el paciente decide si acepta o no acepta entrar al protocolo, pero se revisa a cada paciente en lo individual con mucho detalle. Gracias. Gracias. No, de nada, Ninfa. Bueno, muy bien. Ya son y 50. Si les parece, vamos cerrando. ¿Ninguna otra preguntita más? Bueno, de todas formas, esto vieron que se está grabando. Eventualmente, el que quiera puede solicitar la grabación por si saben de alguien que no llegó a verlo, que no se pudo conectar, ¿sí? Y cualquier cosita se pueden comunicar con nosotros en todos los links que acá Juli les está pasando o escribirnos por mail de nuevo a info@unensayoparamí.org y nosotros cualquier cosita les contestamos, ¿sí? Bueno, mil gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Gracias a Verónica. Ahí está el mail, perfecto. Gracias a Verónica, clarísima en todas sus explicaciones. Excelente. Gracias Silvia, como siempre, que siempre estás acompañándonos a nosotros, a los pacientes, a los investigadores. Y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, pregunta, consulta que surja en el futuro. Y nos volveremos a ver seguramente en reuniones futuras.